presidente Trump ayer en la oficina oval, ante la cantidad de carpetas que le iba presentando su nuevo jefe de gabinete, su anterior abogado, parecía uno de esos autores de bestsellers que en una librería tienen que firmar los ejemplares que le lleva el público lector. No paraba de firmar, no paraba de firmar. Pues bien, esas firmas van a decretos que van a afectarnos en nuestra vida en los Estados Unidos de muchas maneras, sobre todo económicas. Vamos a entrar en los tiempos del Trumponomics. ¿Qué significa este concepto? ¿Qué nos dice? De lo tanto que firmó el presidente Trump ayer, ¿para qué debemos estar preparados? Vamos a Lima. Allí está el destacado economista José González. José, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Un placer siempre estar con ustedes. José, de todo lo que firmó ayer el señor Trump, ¿con qué te quedas? ¿Por dónde quisieras abordar? Estamos empezando a tratar de entender qué es realmente lo que firmó, porque hay una serie de decretos ejecutivos y hay una serie de proclamaciones, ¿sí? Las proclamaciones no tienen ningún valor ni peso legal. Para tener un poco de perspectiva, el presidente Lincoln, antes de la enmienda 13 o la 15, la que emancipa a los esclavos, proclamó la libertad de los esclavos y no pasó absolutamente nada. Entonces las proclamaciones son una intención de parte de la presidencia, y hay una serie de decretos ejecutivos. Hay uno que firma en el Coliseo en Washington, firmó una serie en el Coliseo y otra serie en la oficina oval en la Casa Blanca, que elimina 73 órdenes ejecutivas de la administración Biden, y estamos tratando de entender qué hay en esas 73 órdenes ejecutivas y qué implica. Firmó una serie de órdenes ejecutivas vinculadas a temas migratorios. Una de ellas importante es la del derecho de nacimiento en los Estados Unidos, lo que se llama el juris solis, el derecho a haber nacido en un país que en Estados Unidos es bastante amplio y liberal comparado a Europa, por ejemplo. Y sin embargo, se requiere una enmienda constitucional para eliminar completamente el derecho de nacimiento. Su orden ejecutiva se aplica en 30 días y solo pareciera que funciona. Por ejemplo, si uno tiene una visa de turista y tiene un hijo que nace en los Estados Unidos, ese hijo no es norteamericano. Es decir, hay muchas limitaciones en lo que ha dicho ya firmado, y va a haber muchos problemas legales. De hecho, ya hay una demanda judicial hoy mismo de trabajadores federales que están, que están empezando un proceso legal para luchar contra uno de los decretos ejecutivos vinculados a los procesos de empleo y estabilidad laboral en el gobierno federal. Ya viene una demanda judicial, por otro lado, por los temas migratorios. ¿Y con qué me quedo? En función de lo anunciado en el discurso, de lo firmado en ambos lugares, en el Coliseo, en la oficina oval, y lo dicho en la oficina oval. Si a alguien le cabía duda que hemos vuelto a los tiempos de las políticas de Trump, mientras va firmando, va conversando con los periodistas y va diciendo cosas fuera del libreto que no sabemos si van a suceder o no. Declara una emergencia energética para posibilitar la explotación de petróleo en los Estados Unidos. Ahí también hay una serie de limitaciones. La mayor parte de reservas están en terrenos estatales y no federales. El presidente solo tiene autoridad federal. Por otro lado, va a requerir aprobaciones estatales que tienen que ver con medidas medioambientales. Acaba con el incentivo para cambiar los automóviles, combustión interna, automóviles eléctricos. Declara que existen dos géneros. Hay una ley nada por el Congreso que aprueba el matrimonio homosexual en los Estados Unidos. ¿Cómo se confrontan una con la otra? O si es sencillamente un enunciamiento que tiene que ver con cuestiones federales. No habla de las tarifas, no en las órdenes ejecutivas que ha firmado, ni en el discurso formal. Dice, conversando con los periodistas, que está considerando aumentar a 25% las tarifas en México y Canadá el 1 de febrero. I think, dice, yo creo, yo pienso. Contesta preguntas sobre Venezuela específicas de acuerdo a lo que le preguntan. Le dice, no necesitamos el petróleo venezolano, vamos a producir más petróleo, pero veremos qué hacemos. De nuevo, hay una serie de indefiniciones. Ahora, ¿qué dice el presidente en su mensaje a la nación, que es clave? Que la era dorada de los Estados Unidos empieza y termina el discurso con esa frase, y dice que esta es una revolución del sentido común.
Ahora, ¿el sentido común de quién? ¿Para qué? ¿Cómo? Y hay que recordar, César Miguel, que solo tiene una mayoría simple en el Senado y en el Congreso. 3 senadores en el Senado, 5 diputados en el Congreso. Con esas mayorías va a tener que negociar con la oposición demócrata que entra a oponerse al gobierno a partir de hoy para aprobar y para reglamentar y para articular algunas de estas anuncios. No anunció ni firmó las tarifas a China, que son las más importantes, y más bien ha dicho que está buscando reunirse con Xi en los primeros 100 días de su gobierno, en la medida que probablemente sus asesores han dicho que el tema tarifario se va a analizar y estudiar. El único tema económico específico que menciona el presidente en su mensaje es el tema de la inflación, pero no menciona ninguna medida ni ningún detalle al respecto. Al introducir esta conversación, José, cuando utilicé la imagen para comparar del autor de bestsellers que va firmando los ejemplares que le lleva el público, lo hice profeso porque esos suelen ser actos muy cordiales, muy distendidos, muy sin rigor, donde el autor pregunta cómo te llamas y le preguntan por aquí, dice cualquier cosa. Ayer estaba en esa tónica el presidente Trump. De hecho, dejaba la firma por la mitad, comentaba algo y la reanudaba. Eso lo pone a uno, sobre todo a los analistas, a ustedes, los pone en una suerte de gran incertidumbre. Tienen que hacer análisis específicos en medio de grandes signos de interrogación, ¿verdad? Correcto. Exactamente. Pues de algo hay que agarrarse. Ayer yo conversaba con un experto del Partido Republicano, uno de los asesores de Trump, y él me dijo, el problema del presidente es que él exagera. Muy bien, pero la palabra del presidente es la palabra del presidente, y hay que tomarla en serio. ¿A qué debemos atenernos? Por ejemplo, si hablamos de aranceles, como consumidores aquí en Estados Unidos, se le plantean aranceles a México y a Canadá. ¿En qué quedamos nosotros en esta frontera? Y recordemos, volvemos a la era de Trump, y Trump no ha cambiado fundamentalmente de su primer gobierno al segundo. ¿Por qué hablamos de los primeros 100 días de gobierno? Y te respondo en un segundo. Porque fue la administración de Franklin Delano Roosevelt en el New Deal en 1932 que implementó una serie de medidas ejecutivas, como el presidente Trump en los primeros 100 días, pero una por día por 100 días. Si sumamos las 78 más las que firmó, han sido 100 en un solo día. Y el ruido es inmenso, como dices, y el problema no es que Donald Trump sea Donald Trump, sino que ocupa la oficina más poderosa en el planeta que tenemos hoy por hoy. La economía más grande del mundo, el ejército más poderoso del mundo, y su influencia es inmensa. Incrementar las tarifas a México, a Canadá en 25% el 1 de febrero, si tal cosa llega a suceder. Recordemos que dependemos industrialmente de México en gran medida. La industria automotriz norteamericana no existe sin México. Hace 30, 40 años manufacturábamos automóviles que se ensamblaban en México. Hoy día es al revés. Importamos petróleo de Canadá y México en niveles sustanciales. Producimos 13 millones, consumimos 20 millones de barriles diarios. Incrementar esas tarifas al 25% incrementarían los costos de lo que consumimos en sobremedida. Volvió a amenazar a los BRICS con aumentar las tarifas al 100%. Ahí solo hay 2 o 3 países claves: China, India, Brasil. Además, Apple, como lo había. Además, asumió que España es parte de los BRICS, cosa que Correcto. no es. Exactamente, y de nuevo hay una cantidad nuevamente de falsedades o verdades en todas las cosas que ha venido diciendo en las primeras horas de su gobierno. No son ni 24 horas, nos estamos acercando a las 24 horas del mediodía, que, como dices, generan de nuevo mucha zozobra y mucho ruido. Propone crear el External Revenue Service, es decir, una agencia dentro del Estado que cobre las tarifas y los ingresos y los ingresos norteamericanos fuera del territorio nacional, como contraparte al Internal Revenue Service, el IRS, que cobra los impuestos. ¿Cuál es el poder del IRS? La capacidad de cobrar los impuestos bajo coacción y fuerza. Si uno evade impuestos, comete un delito y los puede cobrar. ¿Cómo se va a cobrar por coacción y fuerza? Tarifas que además las cobran las aduanas.
Las tarifas se cobran. Si usted trae un bien que tiene que pagar tarifas, no se lo desaduano hasta que no me pague la tarifa. Y usted le pasa el costo del precio al consumidor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fuerzo yo a que esas tarifas se paguen en puerto en China? Vamos a volver a lo que se llamaba el gunboat diplomacy, la diplomacia de los barcos de guerra del siglo XIX. De nuevo, muchas de las cosas son inaplicables. Recordemos el muro en México que iba a pagar, el muro de la frontera que iba a pagar México, nunca se construyó. El presidente dice que se construyó, ¿verdad? Y que México no lo pagó. Es decir, pero de nuevo, el desgaste puede ser muy grande. Y ya le ha costado el puesto al primer ministro canadiense haber tratado de aplacar a Trump en una situación política que vive más allá de Trump, pero que va a generar de nuevo el tema del Canal de Panamá. Es uno de los pocos países que menciona directamente. Nombrar a los carteles como grupos terroristas, ¿eso qué implica? Que los Navy SEALs puedan hacer operaciones clandestinas dentro de México contra los carteles, digamos. ¿Sí? Ya. Hay mucha tela que cortar. José, muchas gracias por estos minutos en la mañana. Me ha encantado. Un placer siempre. José González, desde Lima. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM.